desarrollando mi propósito en la tierra. Hemos estado aprendiendo en todos estos días que para poder hacer necesitamos antes que nada aprender a ser, reconocer quiénes somos delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos lo que somos, la autoridad que tenemos, la capacidad que tenemos, ¿verdad? Y la encomienda que tenemos, entonces cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestro propósito. En este día vamos a aprender acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Y estoy con una familia preciosísima que Dios usó para cumplir los propósitos de Dios en ellos, aquí en este lugar que es Jicotepec. Hemos hablado y hemos dicho que aquí todo lo que se siembra, se da. Aquí hay un principio bíblico. Todo lo que se siembra se cosecha. Se siembra frijol, flores, café, cítricos, todo lo que usted quiera sembrar, se va a dar y se va a dar bien delicioso, ¿verdad? Bueno, estoy con la familia, yo quiero saludar y voy a comenzar con las damas. Está el licenciado Oscar, la licenciada Doris Hernández, la familia Hernández. Aquí comenzamos en este lugar, por cuestiones de trabajo ellos tuvieron que venirse a este lugar y comenzamos una misión en Jicotepec. Doris, ¿cómo fue que comenzamos? ¿Cómo fue que llegamos acá? Híjole, pastor, pues yo creo que definitivamente fue de Dios, y si bien lo menciona, inició como un asunto personal, un asunto laboral, que parecía ser una meta personal y que se convirtió en un propósito de Dios. Creo que ahí se cumple que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, que tenemos que buscar su voluntad, porque cuando menos nos lo esperamos, cuando menos lo imaginamos, suceden cosas realmente importantes. Llegamos a Jicotepec creyendo que solamente teníamos un cambio laboral, y Dios habló a nuestras vidas impresionantemente, y ahora estamos con esta misión que lleva ya algunos meses, ya estamos a punto de cumplir un año, y nos damos cuenta que este era el verdadero propósito, que el trabajo solamente fue el medio para llegar al fin, para llegar a la meta, que era compartir la palabra con tantas y tantas personas que están acudiendo a esta misión. Es tan interesante porque en este lugar, gracias Doris, están llegando familias completas, o sea, veo incluso hasta 3 generaciones, veo a los abuelos, veo a los hijos y a los nietos que están llegando a las reuniones de estudio bíblico en este lugar. ¿Cómo fue que Dios toca tu vida para cumplir su propósito? ¿Qué momento y cómo fue que Dios te habla a ti? ¿En qué momento tú te encuentras con Dios? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Y cómo llegamos también aquí? Oscarín, cuéntanos. Bueno, pues primeramente Dios habla a mi vida en Puebla, en la ciudad de Puebla, y pues algo que comentar es que, bueno, pues yo soy originario de Puebla, yo me empiezo a congregar en la vid de Puebla, y ahí mismo es donde acepto al Señor, ahí me bautizo, y ahí es donde conozco de Cristo. Dios ha sido maravilloso, ha sido fiel todos estos años, desde el momento en que yo lo recibo en mi corazón, y pues hoy estamos acá, obedeciendo el propósito y la voluntad de Dios. Y hemos estado obedeciendo, hemos estado sirviendo. Y aquí, como lo comenta el pastor, como lo dice Doris, mi esposa, por cuestiones de trabajo, es que llegamos aquí a este hermoso lugar. Y estamos aquí completamente seguros de que Dios sigue hablando a nuestros corazones. Y no solamente familias se han venido reuniendo, sino también gente del trabajo, de Doris, abogados, gestores, gente que verdaderamente han tenido la necesidad de que Dios hable a sus corazones y que siga hablando a sus vidas. Me encanta esto de poder enseñar y aprender que los propósitos, Oscarín y Doris, de Dios cumplen también nuestros propósitos, porque en este lugar ustedes incluso están haciendo una labor en cuanto a su trabajo, que están llegando a muchas comunidades, haciendo muchas cosas en cuanto a su profesión. Ellos son abogados, ¿verdad? Y tienen muchas actividades dentro de su profesión. ¿Cómo cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios también nos deleita en nuestra voluntad, llamémoslo nuestros deseos de nuestro corazón? A veces pensamos que cuando caminamos alejados de la voluntad de Dios, caminamos alejados de nuestros propósitos y de nuestros sueños.
Y esto es una gran mentira. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar los propósitos de Dios en nuestra vida? Lo primero es que nos sometamos a la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Buscad al Señor mientras puede ser hallado y encontrarle en tanto Él está cercano. La segunda cosa es desear. Para que se pueda cumplir un propósito necesitamos desearlo, tener un sueño, un deseo. O sea, no se puede cumplir los propósitos en la vida de Dios sobre nosotros si no lo deseamos. Nadie puede obligarte a que hagas tú la voluntad de Dios. Si vamos a entrar en la voluntad de Dios, usted y yo debemos de desear que la voluntad de Dios en nuestras vidas se cumpla. Ahora, no tenga miedo. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos miedo y temor a cumplir la voluntad de Dios, y esto está totalmente erróneo en nuestras vidas. El siguiente punto, después de que deseamos, es buscar la voluntad de Dios. Es aquí cuando ya ponemos piecitos a nuestro deseo o a nuestro propósito. Lo deseamos, pero ahora lo vamos a buscar. La pregunta que yo quiero hacer: ¿deseas la voluntad de Dios tanto en tu vida como para salir y buscarla? La voluntad de Dios no te va a llegar así. Tienes que anhelarla, tienes que buscarla. Lo más importante que tú puedes hacer es buscar la voluntad de Dios, encontrarla, abrazarla y seguirla. Te voy a dar varios versículos. En el Salmo 143, versículo 8, en Juan 5:30 y en Jeremías 29:13, la Biblia nos habla que la voluntad de Dios nos guía, ¿sí?, a un destino que es su presencia. Cuando nosotros deseamos, buscamos la voluntad de Dios, lo siguiente paso es hacer la voluntad de Dios. Cuando ya encontramos cuál es la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. En este lugar, con esta familia, todo comenzó con un deseo. Buscamos cómo lo íbamos a hacer. Ya cuando comenzamos las reuniones de estudio bíblico, ¿verdad? Ya no era un deseo, ya no era una búsqueda, sino comenzamos a desarrollar. Comenzamos a hacer las cosas. No deje las cosas solo en un deseo. Ese es el gran problema por lo cual no cumplimos los propósitos de Dios en nuestra vida. Los dejamos en sueños, en deseos, en imágenes, en conceptos o en papel. Cuando nosotros pasamos del deseo, pasamos a hacer las cosas, nosotros tenemos que aprender algo muy importante: a deleitarnos en lo que estamos haciendo. Muchas veces cuando nosotros ya estamos haciendo la voluntad de Dios, nos cargamos y no se la soltamos al Señor. La Biblia nos enseña y nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprendamos a deleitarnos en el propósito de Dios en nuestra vida para cumplir el plan perfecto de Dios en cada uno de nosotros. Que tenga un excelente día. Gracias, abogados. Gracias, Oscarín. Gracias, Doris. Que Dios les bendiga.